Listo, ya estamos todos acá, listo. Entonces, ya teniendo el listado de residuales, ya teniendo el listado de residuales, entonces, pues, si quieren, simplemente los copiamos tal y como están acá, los llevamos a Minitab. Creo que la herramienta que todos estamos manejando en este momento, y pues, siempre debemos hacer, digamos así, una corroboración gráfica y una corroboración de hipótesis. Entonces, vamos por acá, residuales. Yo leo acá estadísticas, estadísticas básicas y luego el resumen gráfico, luego residuales. Entonces, le voy a aceptar. Entonces, fíjense que este histograma está como un poco chavetado. Y automáticamente, fíjense que me dio una, dos, tres, muchas, digámoslo así, número de clases. Entonces, yo puedo editar acá el número de clases, doy opciones, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos. ¿Cuántos datos son? Son 5 por 4, 20. Y aproximadamente para 20 datos se tiene uno más logaritmo en base 2 de 20. Deben tener 5 clases. Entonces yo digo, oiga, selecciona las 5 clases. Y automáticamente me lo selecciona para 5 clases. ¿Listo? Entonces, ahora sí más o menos vemos. Entonces, primero, la corroboración gráfica es que más o menos el histograma, si nosotros hacemos histograma en los residuales, más o menos tiene forma de campana, ¿cierto? Acá este resumen gráfico me hace una prueba, fíjense que acá me hace una prueba, me dice prueba de normalidad de Anderson-Darling. Esto es una prueba de normalidad, una prueba de hipótesis a través del test de Anderson-Darling. Y acá me interesa es el valor P. Acá me interesa es el valor P. Entonces yo le hago una pregunta. Según este test, ¿los residuales se comportan de manera normal o no? Pues a un 95%, uy, no, no, creo que no. ¿Alguien da una opinión diferente? Ojo, ustedes recuerdan que nosotros el contraste de hipótesis siempre lo hacemos con un nivel de significancia denominado alfa, que por lo general el alfa lo manejamos como 5% o como el 1%. Ojo, como el 1%, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un valor P, entonces nosotros comparamos este valor P con el nivel de significancia. Entonces, fíjese que el valor P es del 40,5%. Si yo lo llevo a porcentaje del 40,5%. Aún para estos dos niveles de significancia, esto sigue muchísimo más grande que estos dos niveles de significancia. Entonces, si el valor P es mayor que el nivel de significancia alfa, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Estadística 2. No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Ojo, si el valor P es mayor que alfa, o sea que nuestro nivel de significancia que uno lo coloca como 5%, entonces no se rechaza. Pero en este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? En cuanto a la prueba de normalidad, entonces la hipótesis nula siempre va a ser, ojo, los datos se comportan de manera normal versus H sub 1 que dice los datos no se comportan de manera normal. Como no se rechaza la hipótesis nula, entonces nosotros podemos afirmar que efectivamente los datos se comportan de manera normal. ¿Listo? Permíteme un momentico.
Listo. Listo. Eso por un lado. Ya si quieren hacer como lo indica el profesor, si lo quieren hacer como lo indica el profesor, disculpe, ¿cómo hizo para sacar la gráfica? Saliera así. Listo. Vuelvo y repito como entonces. Primero colocan la columna de residuales, no importa el orden, no importa cómo las coloquen, no importa el orden. Se van a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, resumen gráfico. Seleccionan la casilla, variable, y ya, le dan aceptar y le sale esto. Lo que pasa es que acuérdense que cuando uno hace un histograma, el número de clases se hace respecto al número de datos. Este histograma tiene demasiadas clases respecto al número de datos. O sea, si ustedes recuerdan, la fórmula para hallar el número de clases es 1 más logaritmo en base 2 del tamaño de la muestra, que en este caso nosotros, ¿cuántos datos tenemos en total? 20. Entonces, si ustedes dicen 1 más logaritmo en base 2 de 20, eso les da 5,3, o sea, 5 clases. O sea, este histograma está con muchas clases para cuando yo lo edito. Entonces, le dan doble clic a una barra, se van a seccionamiento, le dan punto de corte, le dan número de intervalos y ustedes les dan 5 intervalos y le dan aceptar. Entonces, ahora sí el gráfico lo tengo con el 5 clases y ahora sí más o menos se ve el comportamiento normal. Y acá automáticamente me bota una prueba de Anderson-Darling sobre la normalidad. Entonces acá está el histograma y la prueba de hipótesis sobre si se comportan de manera normal o no. Hay otra opción que es la que le gusta al profesor. Se ven estadísticas, estadísticas básicas, y acá hay una opción que se dice, vea, prueba de normalidad. Variable le dan residuales, esto lo dejan en blanco, y acá hay 3 tipos de prueba. La de Anderson, la de Ryan y la de Kolmogorov. Creo que la que más conocemos la mayoría es la de Kolmogorov, el Smirnov. Bueno, como se diga. Bueno, voy a seleccionar esa. ¿Listo? Y le dan a aceptar. Y si ustedes recuerdan, en la mayoría de libros sale esta gráfica, que es la gráfica de probabilidad. Y dijimos que entre más pegaditos estén estos puntos a esta línea recta, significa que los datos se ajustan más a una distribución normal. O sea, hay más evidencia de que efectivamente los datos se ajustan a una distribución normal. Esta es otra opción. Esta es otra opción. Si ustedes, digamos, esta es la que más se maneja en estadística 3, donde aparezca la gráfica de probabilidad normal. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, acá, ojímetro. ¿Será que se distribuye de manera normal? Ustedes dicen, ¿será que se dispersan mucho los datos, los puntos respecto a esa línea o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta? Qué pena. O sea, estos puntos azules que están acá en esa gráfica, ¿están muy alejados de esta línea recta que está dibujada acá? ¿O se No, acercan mucho? están cerca. Entonces, entre más cerca estén, significa o hay más evidencia de que efectivamente se comportan de manera normal. De hecho, pues acá está el valor P de la prueba. Vean, es la prueba de Kolmogorov y el valor P de la prueba es, ¿cuánto dice acá? ¿Cuánto es ese valor? Mayor al 15%. Mayor al 15%, o sea, no me da un valor específico, pero me dice que es mayor al 15%. Pero ustedes saben que aún usando un alfa del 5%, del 1%, ¿se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. No se rechaza, entonces podemos asegurar que los datos o los residuales en este caso se comportan de manera normal. Entonces, pues realmente digámoslo así, pues ambas son muy válidas, ¿no? Esta me da la gráfica que manejan los libros, pero la otra me da un histograma y me da la prueba de Anderson. Ambos resúmenes son válidos. Si quieren anexar los dos resúmenes, pues está bien, porque lo importante es más o menos el histograma, ¿no? Acuérdense que uno juzga por lo general a través del histograma. Si el histograma tiene forma de campana, pues uno como que ya va sospechando de que efectivamente hay una distribución normal. ¿Listo? ¿Se cumple el primer supuesto? Sí, sí se cumple. Sí se cumple el primer supuesto. Siguiente supuesto. ¿Cuál es el siguiente supuesto?
Homoelasticidad. ¿El supuesto de homoelasticidad o el supuesto de varianzas constantes? ¿Listo? Supuesto de homoelasticidad o supuesto de varianzas constantes. ¿Cómo se hace este supuesto? Bueno, para este supuesto por lo general se hacen 3 gráficas. Bueno, para el primer corte nosotros hacíamos una. ¿Cómo es la gráfica? Nosotros simplemente cogíamos los residuales y lo graficamos versus el respectivo promedio de cada tratamiento. Y ya. Pero en este caso nosotros tenemos que hacer 3 comparaciones. Tenemos que comparar estos residuales, ya sea versus los tratamientos, versus los sujetos, porque me están diciendo que el sujeto están generando variabilidad, y me toca hacerlo respecto a un tercero, que son los valores ajustados. Estos son los valores ajustados. Permítame que alguien me diga por acá que cómo cambiar el idioma. Queden las mismas. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces acá tenemos el residual. Tenemos entonces acá, esto vamos a colocar la distancia. Vamos a colocar el sujeto. Y vamos a colocar acá el valor ajustado. Entonces, en esta columna, en la distancia, vamos a colocar el respectivo promedio de la distancia. O sea, el residual 1,05, ¿a qué distancia pertenece? Distancia 4, entonces colocamos el promedio de la distancia 4, o sea, 6,8. ¿Listo? Este residual de menos 0,35, ¿a qué tratamiento pertenece? Al tratamiento 2. ¿Y cuál es el promedio del tratamiento 2? 5,2. Entonces, permítanme un momento, lo voy a colocar acá, 6,8, lo voy a arrastrar hasta ahí, vean. O sea, simplemente acá en esta columna vamos a anexar los respectivos promedios de la distancia. O sea, menos 1,05 pertenece al promedio 6,8, menos 0,35 pertenece al promedio 5,2, porque estoy hablando de distancia. ¿Listo? Entonces, para estos otros residuales, esto se repite. Esto se repite. Ahora, en esta columna de sujeto, tenemos que colocar ese respectivo promedio, pero del sujeto al cual pertenece ese residual. 1,05 pertenece ¿qué? Al promedio de 7. Menos 0,35, fíjense que sigue perteneciendo al sujeto, o sea, los 4 primeros pertenecen a 7. Lo voy a fijar por acá. Por acá. Por acá. Listo. Ahora este irá con el siguiente promedio, que es 4,75. Y arrastro hasta acá. Este sería otra vez 4,75. Lo pego. Este sería 2,75. 4. Y este último sería 5. ¿Listo? O sea, que lo único que hice acá fue simplemente anexar el promedio del respectivo tratamiento del respectivo bloque. Eso fue lo único que hice. Simplemente anexar el respectivo promedio tanto de fila como de columna. Y ahora sí vamos a hallar acá lo que es el valor ajustado. ¿Cuál es el valor ajustado? ¿Alguien? Pues el valor ajustado simplemente va a ser
el promedio de la distancia más el promedio del sujeto, o sea, el promedio de la columna más el promedio de la fila, menos el promedio total, que es 4,85. Y eso es lo que nosotros llamamos el valor ajustado. Y lo arrastramos. Entonces, ahí ya tenemos ¿Cómo cuatro. es el valor ajustado? Entonces, permítame, se lo muestro acá acá. Pues acá más adelante en la sección del libro dice estimación de parámetros del modelo. Entonces, fíjese que acá, al utilizar la solución de ecuación, se puede encontrar el valor estimado, ajustado y su. Entonces, vea, acá está, vea. Valor ajustado, el valor estimado, vea. Promedio de la fila más el promedio de la columna menos el promedio total. A eso es lo que nosotros llamamos valor ajustado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos estas gráficas? Entonces, vamos a graficar, insertar gráficos de dispersión y vamos a insertar acá, seleccionar datos, agregar en X, vamos a colocar primero la distancia y en Y vamos a colocar los residuales. Y acá está nuestra primera gráfica. O sea, Me perdí. ¿Cómo es el valor ajustado ahí en Excel? diga, quieto, otra vez. Entonces, la insertar, gráfico de dispersión o gráfico de Ah, no, punto. pero para sacar el valor ajustado es que todavía no lo saco. Ahora, para sacar el valor ajustado, Sí, sí. la suma de la distancia más la suma del sujeto menos el promedio total. Listo, gracias, ahora sí. Listo, acá está. Acá vamos a hacerle un poquito más, digámoslo así, entonces acá le voy a agregar títulos. En el eje vertical está la distancia. Y acá está el respectivo residual. ¿Listo? Si quieren que se vea un poquito más evidente, entonces le cambio la escala, de forma que, por ejemplo, empiece desde 3, y automáticamente ya se ve un poquito más evidente la gráfica. Ahí ustedes la cacharrean para que se vea un poquito más. Entonces, ese es el primer gráfico. Fíjense que graficamos los residuales versus los promedios de cada tratamiento. Ahora, ¿qué me falta graficar? ¿Qué me falta graficar ahora? Otra vez, los residuales, pero versus el promedio de cada sujeto. Entonces acá le doy seleccionar datos, le doy editar, pero valores en X ya no va a ir distancia, sino va a ir sujeto. Y le doy OK. Y acá hago una pequeña modificación para la escala porque esto tiene que ya iniciar desde 2. Y acá ya está, tenemos, entonces esto ya no es distancia, sino es sujeto. Acá es residual. ¿Listo? Fíjense que acá ya tenemos dos gráficas. ¿Cuál es la tercera gráfica? Entonces acá seleccionar datos, editar, pero ahora valores en X, ponemos los valores ajustados. Y dan OK. OK. Vamos a ajustar este porque esto tiene que empezar desde 1. Vamos a decirle que empiece desde 1. Y acá está valor ajustado. Listo, estas son las gráficas de homogeneidad. Ahora, pregunta, ¿se cumple o no el supuesto? Sí. ¿Por qué? Porque las distribuciones no tienen, pues digamos, formas definidas, como es la de megáfono y la de campanada. Exactamente, la del famoso embudo. Si nosotros vemos en estas gráficas que más o menos los datos tienen este comportamiento de embudo, automáticamente hay una tendencia. Y es que hay una tendencia de que a medida que yo aumento la distancia, la variabilidad de los datos aumenta. Y eso no debe pasar.
Entonces, acá fíjense que esto pues no tiene pues sesgo aparente, vean, viene por acá, viene por acá, entonces, bien, bacano. Seguimos por acá, para esto. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, fíjense que no tiene comportamiento aparente. O sea, pues, esto viene por acá, esto viene por acá, bueno, esto baja, esto vuelve a subir. Sí, no tiene, o sea, hay total aleatoriedad y eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa. Entonces, bien por acá. Y la última, que es la que más nos importa, contra los valores ajustados. Entonces, ¿hay algún patrón? Ve acá, este patrón, vea, aquí hay una diagonal, acá como queda otra diagonal. ¿Eso tendrá que ver? No. O vea, acá como que hay un circulito. ¿Será que eso tiene que ver? No. ¿Qué opinan? Creo que no, ¿no? Luego no son que tienen que ser, o sea, como muy definidos o algo así, no sé. Eso. Entonces, no. Desde que no tengan la forma de embudo o de campana, perfecto. Perfecto. Hay otras tendencias de que, por ejemplo, la mayoría tienden a decrecer, o sea, tienen una tendencia decreciente. O sea, la gracia es que no haya patrón. Pero ojo, esto es a ojímetro. ¿Cuál es la prueba oficial para verificar que las varianzas son constantes o no? ¿Cuál es la prueba de hipótesis oficial que tenemos que hacer? Leve modificada. La prueba de Levin modificada. O bueno, prueba de Levin o prueba de Levin modificada, que es simplemente volver a hacer una tabla de errores, pero respecto a las medianas. Ojo, respecto a las medianas de lo que queramos corroborar. Es exactamente lo mismo del primer corte. Entonces, si quieren hacer otra vez una prueba de Levin, entonces acá en este caso tienen que hacer ustedes una prueba de Levin tanto para tratamientos, otra prueba de Levin tanto para columnas y verificar efectivamente que se cumpla o no el supuesto de homocidasticidad. Ya saben ustedes cómo hacen la prueba de Levin. ¿Listo? Acá lo único que cambió respecto al primer corte era realmente cómo se hallaba el residual, no más. Eso fue lo único que cambió. Y la última prueba, que era la prueba de aleatoriedad o de independencia, y que era graficar estos residuales versus el orden en que se tomaron. Como uno no sabe en qué orden se tomaron estos datos, creo que el profesor decía que asumían que se corrían en este orden, de izquierda a derecha, ¿no? O de arriba hacia abajo, no sé cómo les decía. Vamos a suponer que lo voy a graficar así tal y como están acá. Entonces, le voy acá, no, acá. Pues así. Yo les hago una pregunta. Así en este orden, así como está en este orden, ¿se cumple el supuesto de independencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? No porque sigue un patrón. ¿Qué patrón? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Eso se llama una oscilación alrededor de cero. Si ustedes se fijan acá, hay un patrón de que vean abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es un patrón muy, muy claro. Eso es una oscilación arriba, abajo, alrededor de la línea central. O sea, eso no es lo que se quiere. Entonces, suponiendo que los datos se corrieron en este orden, no se cumple el supuesto de homocidasticidad. Acá yo lo tomé que fue en este orden, así, 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 así. Si ustedes quieren ahora tomar el orden así, entonces, por eso le digo, este ya supuesto se vuelve un poco subjetivo de cómo ustedes interpreten el orden. O no sé cómo el profesor les dijo que supusieran lo del orden, ¿en qué orden? Creo que el profesor les decía que en este orden, de izquierda a derecha. Entonces, hagan este mismo gráfico de izquierda a derecha y miren a ver si hay patrón.
Si hay patrón, no se cumple. Si no hay patrón, se cumple. ¿Listo? ¿Preguntas? Pregunta, si ustedes dijeran prueba a través de una prueba de hipótesis que los datos son independientes, que los datos son realmente independientes, ¿qué prueba de hipótesis ustedes usarían? ¿O qué prueba o qué test? ¿Alguien? ¿Ahí? Si el profesor ahí en el parcial les dice que a través de una prueba de hipótesis les demuestre que efectivamente los datos son independientes o totalmente aleatorios, ¿qué prueba hace? Pues yo lo sacaría con las tablas, o sea, haría la gráfica de el orden junto con los valores residuales. Pero como tal una prueba no estoy segura. Entonces, si les llegan a pedir una prueba, así como, por ejemplo, para homosexualidad usamos la prueba de ley modificada, para independencia también hay una prueba. Y se llama el test de rachas de Wilcoxon. Test de rachas, creo que es test de rachas. Es un test de rachas, se llama así, test de rachas. Es una prueba de hipótesis no paramétrica que le dice a usted si efectivamente unos datos son aleatorios o no, o tiene algún comportamiento. Pero creo que el profesor no los enseña, no pide eso, ¿no? Creo que son ganas de dormir, nada más. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó? David, es que yo pues hice ese supuesto de independencia, pero ese orden lo aleatoricé, es decir, pues coloqué aleatorio entre 1 y 20. ¿Si está bien así o tenemos que, como dijo, probar cada columna o cada fila? No, eso no sé cómo les habrá hecho el profesor. No es que haya que probar, no es que haya que probar por fila y por columna. No. Lo que tú hiciste fue muy válido. Claro, colocaste los errores y a cada error le colocaste un número aleatorio entre 1 y 20. Eso está muy válido. Claro. Profesora, si no quieres que alguna cosa, el profesor decía, no, simplemente asume el orden de izquierda a derecha. Válido. De arriba hacia abajo, válido. Pero si ya quieren asignarle un número aleatorio a cada error y luego graficar así como está acá, un gráfico de dispersión, claro, es perfectamente válido. Listo, gracias. ¿Alguien más? Mi computador se me pegó, no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Alguien más preguntas? Entonces, ¿qué se concluye de ahí de la gráfica? De Entonces, esa última gráfica. de esta última gráfica, así como está, es que como hay un patrón de oscilación de las observaciones de arriba hacia abajo, significa que los datos no son independientes. Hay un sesgo de los datos o las observaciones no se corrieron de manera aleatoria, por lo que puede que todo lo que hicimos anteriormente sea falso, muy posiblemente. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Y a veces es mejor graficar ese para decir que el resto es falso. Ven, me surge una pregunta. Dígame. Sí, bueno, si dices que es falso, pero entonces dices que eso depende, digamos, que es muy subjetivo de la manera que yo haga, digamos, la corrida. Si yo lo hiciera de la No, otra claro, manera. no significa, o sea, claro, no es que signifique que es que si este supuesto no se cumple automáticamente, todo lo que hicimos atrás incluido no sea falso. No. Hay la posibilidad es la posibilidad, porque acuérdense que cuando se corre un experimento y las observaciones no se aleatorizan, los datos pueden presentar un sesgo grave, ¿cierto? Entonces, datos sesgados pueden que me den información sesgada y por ende información errónea. Entonces, por eso, puede existir la posibilidad, más no significa que si esto no se cumple, automáticamente lo anterior falso, no. O
Ustedes dicen, puede que haya la posibilidad de que la información que obtuvimos anteriormente esté sesgada y por ende sea errónea. Puede que, más no significa que sea así. ¿Sí? Y claro, eso depende de cómo usted tomó la teorización, pero yo sí les aconsejaría que, como dice la compañera, a cada observación, a cada aleatorio, pues como se supone que eso se hizo de manera aleatoria, entonces a cada observación, a cada error, le asignan un número aleatorio entre 1 y 20, hacen un gráfico de dispersión, y si no hay patrón, perfecto, se cumple. Pero si hay patrón, entonces pailas. Claro, si por ejemplo María asignó unos aleatorios y Juan asignó otros aleatorios, obviamente no les van a dar la misma gráfica. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Los aleatorios que generó María van a ser muy diferentes a los aleatorios que generó Juan. Y puede que la gráfica de María le haya dado que sí se cumple, pero el gráfico de Juan haya dado que no se cumple. Eso fue su manera de cómo le hizo o la aleatorización que usted hizo le dio así. Pero ya para este supuesto, es decir, eso sí depende de cómo corran, en qué orden asuman ustedes las observaciones. En este punto sí ya depende de cada uno de cómo asuman el orden de las observaciones. No hay un absoluto. David, otra preguntita. Dígame. Esto, para hacer lo de la prueba de Levin, bueno, eso es con lo de las medianas, ¿no? Y en lo que era en el primer corte lo hacíamos, era por filas, ¿sí? Hallando la mediana de cada tratamiento. Acá entonces también tendríamos que hallar la mediana de la columna de cada bloque. Sí. Sí. Pues no es muy relevante, pero sí nos interesaría. Como nosotros hicimos una prueba acá, como hicimos un gráfico tanto para distancia como para sujeto, entonces sí sería conveniente hacer una prueba de Levin asumiendo que los tratamientos van por filas y solo haciendo otra prueba de Levin asumiendo que los tratamientos van por columna, pero son pruebas diferentes. Ah, a eso iba, o sea, serían dos pruebas. Exactamente, pero las que más interesa es la que corresponde a los tratamientos. A los tratamientos. Ah, o sea, se puede trabajar como lo hacíamos en el primer corte y dejarlo ahí. Ajá. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Cuándo tienen el parcial? No hemos hablado de eso. Listo. Entonces, pues, si no han hablado, supongo que aún queda tiempo. Entonces, pues, de acá a la próxima, pues nos reunimos hoy que estamos a martes, miércoles, hoy que es lunes. Sé que estamos a inicio de semana, pero no sé qué día. Lunes. Lunes, entonces, bueno, entonces tal vez nos reunimos por ahí el viernes o el jueves, cuando usted, ahí de todas formas escriban en el grupo, no lo dejen morir. Entonces, a la próxima que tengan dudas, ya la próxima que ya hayan tenido más clases, entonces, pues, nos reunimos para solucionar más dudas, ¿vale? Listo, David, gracias. Vale, gracias. ¿Todos claros hasta acá? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos después, o bueno, nos hablamos después en una próxima. Ahí estaremos escribiendo por grupo. Mañana o en el transcurso del día yo subo los videos a Drive y se los comparto por el grupo, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Que pasen buen David. Gracias. Esto, sí, yo no me pude adelantar bien con las gráficas. día. ¿Me ayuda ahí con eso? Listo, entonces yo les paso los videos. Rela. Pues es que es para hacerlo de una vez porque hay que Bueno, enviarlo sí. antes de las 8. ¿Qué necesitas? Sí, o sea, es que no entendí que, pues es que no me cuadraban las gráficas, me salía, por ejemplo, al revés, me salía como girada 90 grados, más o menos. Claro, tal vez seleccionaste invertido los ejes. Entonces, O sea, ¿quieres compartir pantalla para ver qué es lo que pasa? listo. Permíteme, ya te voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, yo por ejemplo lo que estoy haciendo es, pongo distancia como X para la primera gráfica y residuales como Y. ¿Así sí está bien? Sí. Listo, y le doy dispersión y me sale así,
como si estuviera invertido. Dale clic derecho a la gráfica, Ajá. dale seleccionar datos, ¿Listo? dale modificar, dale aquí, ahí en esa flechita ahí, valores en X, ¿cuáles tiene? Claro, vea, es que cuando tú seleccionas así, selecciona las dos columnas y de una le bota, automáticamente el gráfico te selecciona la primera columna como X y la segunda como Y. Entonces, por eso es que yo lo puse en blanco y luego seleccioné los ejes manualmente. Ahí como, Ah, ok. si me hago entender, o sea, cuando